la clase de hoy vamos a iniciar con el capítulo 3, hablando de uno de los elementos más importantes de la materia, que es las sustancias puras. Vamos a mirar sus propiedades y un poquito la aplicación que tenemos de estas sustancias puras en la termodinámica. Inicialmente voy a retomar el ejemplo que teníamos de una planta de generación de energía a partir de la quema de combustibles fósiles. Pero lo voy a mirar desde el punto de vista del sistema, con sus entradas y sus salidas. Aquí obviamente es muy importante la sustancia que genera la energía, que son los combustibles, generalmente combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo. Otro de los elementos importantes es el agua, que es la sustancia que se calienta y se transforma de líquido a vapor, y a través de esa transformación adquiere toda la energía que le puede suministrar el combustible para transformarlo en presión y poder mover esta turbina para así generar la energía eléctrica. Entonces es el agua del ciclo. También necesitamos agua de refrigeración porque este vapor que sale de la turbina ya sin presión necesita volver a convertirse en líquido, para lo cual se condensa y se utiliza en algunos casos agua de refrigeración. También están los refrigerantes que me ayudan a enfriar los subproductos de la planta, como son agua y otros elementos, para poder volver a verter esos elementos a la fuente o para recircularlos en la planta. Obviamente, como se trata de una combustión, necesitamos oxígeno y aire para que esa combustión se realice. Entonces ese es otro elemento que está entrando al sistema de generación de energía. ¿Y qué está saliendo? Están saliendo escorias, residuo o producto de la calcinación de los combustibles, las cenizas de igual forma, dióxido de carbono, producto de esa misma incineración, óxidos de nitrógeno, agua en humos, es decir, vapor de agua, humos que tienen diferentes compuestos, azufre y dióxido de azufre. Estas sustancias, la mayoría de ellas está en forma de gas, al menos el CO2, los óxidos nitrosos, los humos, y entonces se pueden en algún momento tratar como sustancias puras, y es lo que vamos a aprender a mirar en esta clase y en este capítulo 3 de la materia de termodinámica, que son sustancias puras. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de aplicación de los conceptos de termodinámica, donde tenemos una habitación, la representación esquemática de una habitación que requiere enfriamiento a través de este ventilador. La idea es que la temperatura exterior es menor a la temperatura interna, por tanto la habitación está cediendo calor al exterior. Supongamos que la temperatura interna es de 30 grados centígrados. ¿Qué va a pasar cuando el ventilador empiece su funcionamiento? Va a pasar que las partículas de aire que están en la habitación se agitan, y cuando eso sucede, ¿qué pasa con su temperatura? Como vimos en el experimento de Joule, cuando se agita una sustancia, esa energía cinética de la agitación se transfiere a la sustancia como energía interna, y por tanto se eleva la temperatura. Ya vimos eso en el experimento de Joule. Entonces, ¿qué sucede? Que si la temperatura interna del aire de la habitación es 30 grados, cuando yo lo agite, esa temperatura va a subir. Y por tanto, yo no lograría de esa forma refrescar más la habitación. Lo que sucede realmente es que, como nuestro cuerpo está a una temperatura mayor de 37 grados, mayor que la de la habitación, lo que sucede es que el movimiento del aire se hace más rápido, y así la transferencia de calor de nuestro cuerpo al aire de la habitación es más rápida. Por eso sentimos la sensación de frío, porque el aire que nos rodea, que rodea nuestro cuerpo, circula más rápidamente. Entonces yo estoy transfiriendo
mi calor, mi temperatura, mi energía calorifica al ambiente mucho más rápido que si no estuviera funcionando el ventilador. Bien, en el texto que leímos en la semana pasada se hablaba de sustancias puras, su definición y sus características. Resumiendo, una sustancia pura es aquella sustancia que conserva su composición química en cualquiera de sus fases. El agua es la sustancia pura por excelencia porque conserva su misma composición química tanto en estado líquido, sólido como gaseosa. El hielo tiene una composición química H2O, lo mismo el líquido, el agua líquida es H2O y el vapor de agua también es H2O. Entonces es la sustancia pura por excelencia y es la sustancia que más vamos a trabajar en lo sucesivo en esta disciplina de termodinámica. ¿Qué pasa con el agua de mar? ¿Será que es una sustancia pura? La verdad es que no. El agua de mar no es una sustancia pura porque cuando el agua de mar se evapora no conserva la misma composición química. No es una sustancia pura. ¿Qué sucede con el agua en este ejemplo? Aquí yo tengo agua, es un iceberg que está en estado sólido, pero también tengo agua en estado líquido. ¿Cuál será la temperatura del agua en este iceberg? Probablemente, como tenemos punto de congelamiento, sea inferior a 0 grados Celsius. Y el agua que está alrededor, ¿cuál será su composición, su temperatura? Probablemente, como están ya en un equilibrio, el agua líquida también tiene, digamos, 0 grados Celsius. Pero ¿por qué no se congela? No se congela porque contiene un elemento adicional que es la sal, el cloruro de sodio. Este elemento hace que las moléculas de agua no se puedan unir, no se puedan entrelazar y por tanto entonces se mantiene en su estado líquido. Esta entonces es el agua de mar, que no la podemos considerar como una sustancia pura porque no tiene la misma composición química en alguna de sus fases. Con el aire se presentan dos situaciones. Por sí solo, el aire sí puede ser considerado como una sustancia pura cuando está en estado gaseoso. Cuando está en estado gaseoso ya sabemos que está compuesto en su mayor parte por nitrógeno, una parte por oxígeno, otra por dióxido de carbono y otros elementos. Estos compuestos de aire estos elementos que componen el aire tienen diferentes puntos de condensación. El oxígeno, por ejemplo, se condensa a menos 118 grados Celsius y 508 megapascales. El dióxido de carbono se condensa a 31 grados Celsius y 7,39 megapascales. Y el nitrógeno se condensa a menos 147 grados Celsius y 3,39 megapascales. De tal forma que si yo, por ejemplo, someto al aire a una temperatura de 31 grados Celsius y 7,38 megapascales, el dióxido de carbono se va a condensar, se va a transformar o va a cambiar de fase a líquido. Y entonces en el estado gaseoso solo habrá nitrógeno y oxígeno. Y posteriormente se condensará el oxígeno y finalmente el nitrógeno. Entonces eso hace que en un estado de mezcla de líquido y gas, el aire no sea una sustancia pura porque esas dos fases están con una composición química distinta. Bien, aquí tenemos la esquematización de una sustancia que puede ser agua en estado sólido. Ella está soportando la presión de estos dos pesos más la presión atmosférica. ¿Qué sucede si yo caliento este recipiente? Va a suceder que el líquido empieza a derretirse y empieza un proceso de expansión. En algún momento yo voy a tener una mezcla de agua en estado sólido y agua en estado líquido y un incremento del volumen, pero la presión se conserva. Tengo yo los mismos pesos y la misma presión atmosférica actuando sobre la sustancia, es decir, aquí tengo la misma presión que en este punto.
Si yo continúo con el calentamiento, va a llegar un momento en que todo el hielo se transforma en líquido y voy a tener entonces una sustancia en una sola fase, que es el estado líquido, soportando la misma presión. Tengo los mismos dos pesos y la misma presión atmosférica. Si el calentamiento continúa, lo que sucede es que el agua empieza a hervir, empieza a generar burbujas, vapor de agua. El volumen va a incrementarse un poco más, la presión permanece constante. Y si yo continúo el calentamiento, va a llegar un momento en que la última gota de agua se convierta en vapor. Ahí yo voy a tener entonces un incremento de volumen y en este caso la presión se mantiene constante. En estos procesos han intervenido varios parámetros. El volumen, que ha ido aumentando, la presión, que se ha mantenido constante, y el calor o la temperatura, que ha ido incrementándose. Aquí vamos a mirar cómo es la variación de la temperatura con respecto al volumen a una presión constante. Esos cambios de las fases de la sustancia son los estados de equilibrio, que están dados por la ecuación de estado, que es una función de la presión, la temperatura y el volumen. En la primera fase, la fase sólida, la sustancia tiene una forma propia, es decir, yo el hielo puedo tenerlo sin ningún recipiente que lo contenga y él va a conservar su forma. La fase líquida ocupa parcialmente el volumen del recipiente que la contiene, es decir, yo en la fase líquida no necesito ponerle una tapa para que el volumen se mantenga en la posición en la que está. Entonces necesita varias superficies que la contengan, pero no ocupa totalmente el recipiente que lo contiene. Ya en la fase gaseosa, la sustancia sí ocupa totalmente el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces necesito hacer un sello aquí y cerrarlo para mantener el volumen de esa sustancia en la fase gaseosa. Bien, ¿cómo es el comportamiento entonces de estos parámetros? ¿Cómo es el cambio del uno con respecto al otro? Vamos a mirar una simulación para poder observar ese fenómeno. Bien, aquí tenemos la simulación de un recipiente que contiene un gas que tiene un volumen de 3.45 metros cúbicos y está a una presión de 0,29 pascales. Esa presión representada por estos pesos y la presión atmosférica. ¿Qué pasa si yo aumento el peso o pongo una pesita adicional en el recipiente? Pasa que estoy incrementando la presión y por tanto estoy reduciendo el volumen. Miren aquí, el volumen con el peso adicional es de 3.27 metros cúbicos y la presión subió a 0,31 pascales. Vamos a ver cómo es ese proceso de manera gráfica. Si yo aumento el peso, estoy aumentando la presión y por tanto se está reduciendo el volumen. Sigo aumentando el peso, es decir, sigo aumentando la presión y el volumen sigue bajando. Puedo llegar a aumentar tanto la presión de tal forma que el gas que yo tengo en este recipiente cambie de fase. Miren en este cambio, el volumen ha sido de 1,64 y la presión ha subido bastante. Y puedo continuar aumentando el peso, lo cual se transformará o se traducirá en un incremento de la presión y una reducción del volumen. Aquí ya tengo una presión de 0,79 pascales y un volumen de 1,27 metros cúbicos. ¿Cómo es el comportamiento de esa variación? Si yo grafico una curva
con estos puntos, con esta variación, voy a obtener esta forma de la curva. Como ustedes pueden ver, no es directamente proporcional la relación entre el volumen y la presión en este gas. Veamos otros parámetros. Aquí yo tengo un gas a una temperatura de 343 grados Kelvin y tiene un volumen de 2 metros cúbicos. Lo que voy a aumentar o disminuir es la temperatura. Aquí yo voy a mantener la presión constante, voy a tener este mismo peso y la misma presión atmosférica actuando. Entonces lo que voy a hacer es disminuir la temperatura. Al disminuir la temperatura, el volumen va disminuyendo también. Vamos a verlo de manera gráfica. Va disminuyendo la temperatura y disminuye consecuentemente el volumen. ¿Por qué? Porque las partículas se agitan menos al disminuir la temperatura, entonces ocupan un espacio menor. Y si yo veo el comportamiento, es un comportamiento lineal. Significa que la temperatura es directamente proporcional al volumen de la sustancia. En este caso, yo tengo una sustancia con una presión, con una temperatura de 500 grados Kelvin y una presión de 1 megapascal. Aquí lo que mantengo constante es el volumen. Este recipiente no va a cambiar el volumen. ¿Qué pasa si yo caliento y por consiguiente incremento la temperatura del gas? Lo que sucede es que las partículas se agitan más rápidamente, se mueven con más rapidez y por tanto sube la presión. Aquí estamos viendo cómo la presión se va incrementando a medida que yo caliento el gas. ¿Y cómo es esa relación? La relación es también directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor presión. En este caso, donde tengo un volumen constante. Lo mismo sucede obviamente si yo incremento la masa. Aquí yo tengo un volumen determinado a una presión constante y a una temperatura constante. Aquí yo tengo la sustancia y voy a inyectar, y por tanto obviamente al inyectar masa se incrementa el volumen. Mantengo la presión y mantengo la temperatura. ¿Cómo es el comportamiento? Igual es directamente proporcional. Aquí tenemos un pequeño error, no es P, es volumen lo que se incrementa. Porque la presión permanece constante, es el mismo peso y la misma presión atmosférica. Bien, otro ejemplo lo vamos a ver aquí. Aquí yo tengo la simulación de una sustancia que está en estado sólido sobre una estufa, donde yo voy a graficar la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, si yo enciendo la estufa, ustedes van a ver cómo se produce el cambio de fase. Bien, entonces ustedes pudieron observar que inicialmente la sustancia estaba en estado sólido y empezó el calentamiento, se fue transformando en líquido y llega a un punto donde la temperatura permanece constante. Este sector de la gráfica es el que me indica el cambio del estado sólido al estado líquido. Posteriormente sigue incrementándose, ya cuando la sustancia está toda en estado líquido, sigue incrementándose la temperatura
y llega a un punto donde la temperatura permanece constante mientras ocurre la transformación del estado líquido al estado gaseoso. Ya cuando toda la sustancia está en estado gaseoso, empieza nuevamente el incremento de la temperatura. Voy a iniciar nuevamente la animación. Quiero que miremos los datos iniciales de temperatura. Inicialmente estábamos a menos 30 grados Celsius, llegamos a cero, se presenta la transformación en líquido, luego empieza el calentamiento nuevamente hasta llegar a 100 y en esta temperatura de 100 se presenta la transformación del estado líquido al estado gaseoso. Y aquí nos dan los tiempos que se consumen en esa transformación. Entonces en esta animación, en esta simulación, lo que es importante es determinar que hay un momento en que la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque toda la energía que es absorbida por la sustancia se está utilizando en el proceso de transformación de fase. Aquí cuando ya se ha producido toda la transformación, la temperatura comienza a elevarse hasta alcanzar el punto de evaporación y en este momento la energía se absorbe y se utiliza en la transformación de líquido a vapor y una vez que ya está toda la sustancia transformada en vapor, comienza nuevamente el incremento de temperatura. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos vamos a concentrar solamente en el paso del estado líquido al estado gaseoso. En un primer momento yo tenía la sustancia en un estado líquido con un volumen determinado y una temperatura determinada. Empiezo el calentamiento y la temperatura del líquido va subiendo hasta alcanzar el punto de ebullición. En este momento la temperatura se mantiene constante y es cuando aparece la primera burbujita de vapor. Sigue constante esa temperatura a medida que se va calentando el agua se transforma en vapor hasta un punto donde ya toda el agua se ha transformado en vapor. Ahí, en ese punto, comienza nuevamente a elevarse la temperatura. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una zona donde la temperatura se mantiene constante y es la zona de cambio de fase. A este calor, a esta zona donde la energía eleva la temperatura de la sustancia, donde el agua pasa de 0 a 100 grados Celsius, la temperatura va subiendo entonces y llamamos a esta zona la zona de calor sensible. ¿Por qué? Porque un incremento de la energía se traduce en un incremento de la temperatura. Acá, sin embargo, la llamamos la zona de calor latente porque el incremento de energía no se traduce en incremento de la temperatura. La energía se utiliza, como les decía, en la transformación de fase, en liberar las moléculas de la sustancia que estaba en estado líquido y convertirlas en vapor. Esta es la zona entonces de cambio de fase. Esto para una presión constante. Como ustedes pueden ver aquí, he mantenido los pesos y la presión atmosférica, entonces la presión es constante. Si yo incremento la presión, voy a tener diferentes curvas
para cada uno de esos incrementos de presión. Aquí entonces yo puedo unir todos estos puntos donde empieza la transformación de fase, donde empieza el cambio de fase y donde termina. Y ahí yo podría tener una curva de esta forma. Son las líneas de transición de fase en este sector. Si la sustancia, si yo tengo una sustancia a una temperatura determinada aquí y un volumen determinado aquí, entonces la sustancia está en este punto. Si está en este punto, está en estado de líquido saturado. Y si el volumen está por aquí y la temperatura por aquí, mi sustancia está en este punto. En este lado, yo voy a decir que la sustancia está como vapor saturado. Entonces son zonas de las gráficas de las superficies termodinámicas. Yo puedo entonces unir todas esas líneas de diferentes presiones y obtener una línea como esta que me determina después una superficie termodinámica. Entonces, esta es una línea de igual presión, por eso se llama la línea isobárica. En este lado yo voy a tener la sustancia en forma de vapor, aquí la voy a tener en forma de líquido y si se encuentra en este sector voy a tener una combinación de los dos, líquido y vapor, es decir, va a estar de esta forma. Esta línea la conocemos como la línea de vapor saturado y esta la de líquido saturado. ¿Qué significa? Líquido saturado significa que existe la primera burbujita de vapor de agua empezando el proceso de transformación. Y líquido saturado significa que existe la última gotita de líquido en el momento en que se transforma en vapor. Estas son entonces las regiones de las superficies termodinámicas cuando estoy trabajando con una presión constante y la variación de la temperatura con respecto al volumen. Esta es la zona de mezclas líquido-vapor. En esta parte superior a esta línea de la presión isobárica voy a tener vapor sobrecalentado y hasta cierto punto voy a poder subir la temperatura y mantener esa sustancia en estado de vapor sobrecalentado. Esta es la línea isobárica crítica. Por encima de esta línea yo no voy a tener la sustancia ni en estado de vapor sobrecalentado ni en estado líquido. Voy a tener una sustancia en estado supercrítico. Este es el punto, a este punto le llamamos punto crítico y es donde comienza el estado crítico o supercrítico. Si la sustancia está en esta región, esta es una sustancia que está como líquido comprimido. Como les decía, estos son los estados supercríticos. La gráfica anterior me mostraba la variación del volumen con respecto a la temperatura a una presión constante. Aquí vamos a hacer la simulación de la variación del volumen con respecto a la presión, pero con la temperatura constante. Para eso tengo un recipiente con un gas a determinada temperatura y que está soportando una presión determinada. Tiene un aislante que impide el paso del calor hacia el ambiente en estas paredes, es decir, es una pared adiabática. Y en la parte inferior tiene un medio con capacidad infinita de absorber calor, es decir, si aquí se asciende la temperatura, este medio se encarga de absorber el calor que está incrementándose y me mantiene la temperatura constante. ¿Qué pasa si yo adiciono un peso a este recipiente? Pues pasa que la presión aumenta y por tanto si yo mantengo la temperatura constante, una parte de este gas se va a transformar en líquido. Si yo sigo incrementando la presión, otra parte va a seguir ese proceso de transformación de la fase gaseosa a la fase líquida. Y va a llegar un momento en que toda la sustancia se
encuentre en la fase líquida. Para eso necesité incrementar la presión y con ello se redujo el volumen. La energía que se generó por el choque adicional de las partículas fue absorbida por el medio que absorbe calor con el propósito de mantener la temperatura constante. Si yo grafico esta situación en la que yo tengo un volumen grande y voy a pasar a un volumen más pequeño, voy a mirar qué sucede en este caso con la presión si yo mantengo la temperatura constante. Entonces, en el primer punto, si yo incremento la presión, si yo incremento el peso, pues va a subir y el volumen va a descender. Y va a empezar entonces el proceso de transformación de la sustancia de la fase líquida, de la fase gaseosa, perdón, a la fase líquida. En este punto, en este proceso de cambio de fase, la presión se mantiene constante, no se incrementa. Una vez que el líquido, ya que todo el vapor se ha transformado en líquido, entonces la presión empieza a ascender cuando la temperatura se mantiene constante. En este caso, entonces empiezo a hablar de líquido comprimido. Aquí también, para diferentes temperaturas, yo voy a tener diferentes líneas isotermas. Y si yo junto todos estos puntos de inflexión, es decir, donde ya empieza la transformación de fase, si los junto voy a tener una línea similar a la que les mostraba en el caso anterior, donde yo grafiqué la temperatura con el volumen. En este caso estoy graficando la variación de la presión con respecto al volumen para una línea de igual temperatura. Aquí se presentan las mismas áreas que vimos en la gráfica anterior. Tengo una zona de líquido donde la línea que junta todos los puntos de inflexión la conozco como línea de líquido saturado. Por el lado de la derecha, la línea de vapor saturado. El punto crítico, de aquí en adelante tengo estados supercríticos. Esta es la isoterma crítica. Y entonces aquí se ven mejor las áreas de esta superficie. Si la sustancia está con un volumen que sea por este punto y una presión que me dé en este punto, entonces yo voy a tener una mezcla de líquido y vapor. Si la sustancia tiene sus variables en esta zona, donde yo tenga un volumen como este y una presión como esta, me da un punto aquí, voy a tener una zona de líquido comprimido. Y si estoy por acá con un volumen mayor, una presión menor, voy a tener vapor sobrecalentado. Y aquí, de aquí en adelante, los estados supercríticos. Esta es la misma gráfica, solo que ya ploteada de manera real con una herramienta que se llama RepRof. Esta es la versión gratuita, la versión estudiantil se llama Mini RepRof. Más adelante vamos a ver si aprendemos a manejarlo un poquito. Aquí tenemos la gráfica donde relacionamos la temperatura versus la densidad. Es la misma anterior, solo que en lugar de volumen específico como en la anterior tenemos densidad. Pero ustedes saben que la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. De tal forma que la manera como se presenta aquí la gráfica va a ser la misma si tenemos densidad o volumen específico. Lo que va a cambiar es la escala. Aquí ustedes pueden observar que el punto crítico para la sustancia agua está por esta región, donde la temperatura corresponde a 374 grados Celsius y presiones entre 20 y 25 megapascales. En esta zona, el agua estará en estado de mezcla, es decir, voy a tener las dos fases, líquido y vapor. Es más o menos lo que ustedes ven aquí. Si yo tengo las dos fases de la misma sustancia, pues es una sustancia pura que está en estado de mezcla. Una parte está como vapor y otra parte está como líquido. De igual forma que ustedes ven las dos fases, sólido y líquido, solo que esta parte estará un poco más acá en la gráfica. Aquí en esta gráfica solo tenemos los dos estados. La gráfica que corresponde a líquido y sólido pues estaría más hacia el lado de acá.
En la plataforma y al correo les voy a enviar un enlace de un video que habla de una aplicación del agua supercrítica. Es un documental corto elaborado por la NASA que me tomé el atrevimiento de traducir y hacerle pues el audio en español para que ustedes lo escuchen y lo entiendan con mayor facilidad. Entonces el enlace se los voy a dejar en el correo o en la plataforma de COES de la asignatura de termodinámica. Bien, esto entonces es para el agua. Como ustedes pueden ver, mantener agua a 374 grados Celsius y presiones entre 20 y 25 megapascales, pues requerirá equipos y materiales muy especializados y muy costosos. Por eso es que el agua no se utiliza mucho en la industria como si se utilizan otras sustancias como el metano y el CO2. Para el metano, esta es la gráfica. Ustedes pueden observar aquí que el punto crítico está alrededor de menos 82 grados Celsius y presiones entre 4 y 6 megapascales. Esta situación facilita mucho el manejar metano a estado supercrítico. De hecho, una aplicación del metano en estado supercrítico es para el transporte. Si ustedes quisieran transportar metano en estado gaseoso, pues se necesitarían recipientes de volúmenes muy grandes. Pero si ustedes lo llevan a estado supercrítico, los recipientes que se necesitan para su transporte son de menor tamaño. Y de hecho los buques y cisternas que transportan metano, pues manejan el metano en estado supercrítico. Aquí entonces podíamos fabricar materiales o existen materiales que soportan fácilmente estas temperaturas y estas presiones. Entonces es más utilizado el metano en estado supercrítico en la industria. Otra sustancia que es muy utilizada también es el CO2. Las condiciones de estado supercrítico para el CO2 son 30 grados de temperatura aproximadamente y presiones entre 6 y 8 megapascales. Entonces, esta temperatura y esta presión pues requieren materiales con menos resistencia que en los dos casos anteriores. Por eso es que el metano se utiliza con mayor frecuencia en la industria, por ejemplo, para aplicaciones de extracción de cafeína o para la extracción de aceites esenciales y sustancias concentradas. Vamos a ver un videito también de cómo se presenta el estado supercrítico. Pero inicialmente el estado supercrítico es un estado en el cual no podemos identificar, como ustedes ven aquí, está en estado de mezcla, o sea, hay vapor y hay líquido. Pero en estado supercrítico no se pueden identificar las dos fases. En las imágenes anteriores, cuando había vapor y agua, nosotros podíamos observar cuál es la fase sólida, cuál es la fase líquida y cuál es la fase gaseosa. En estado supercrítico no, las dos fases se mezclan, porque las dos fases llegan a la misma densidad. Entonces no es como la situación del agua hirviendo, que ustedes pueden observar siempre el vapor de agua por encima del agua líquida. En el estado supercrítico las dos fases se mezclan y no se identifican. El líquido entra en el vapor y el vapor entra en el líquido, entonces se vuelve como una mezcla muy similar a esto, como una mayonesa. No se puede observar y diferenciar los dos estados. Vamos a ver entonces un video que me muestra CO2 en estado supercrítico. Bien, aquí tenemos CO2 en estado líquido a una temperatura de 23.1 grados Celsius y 6 megapascales. Está dentro de un recipiente que nos muestra a partir de esta barrita negra el nivel del líquido CO2. Ahí ya podemos observar que se empiezan a presentar unas pequeñas burbujas a 29 grados Celsius y 6.2 megapascales. Se está incrementando la temperatura y la presión de tal forma que el líquido se está convirtiendo en gas, está transformando de fase. Y como podemos observar, a 31.7 grados Celsius y 6.5 megapascales, el nivel de líquido empieza a bajar. Esto debido a que una cantidad de líquido se está transformando en vapor.
Sigue aumentando la temperatura y la presión. Tenemos 34,2 grados Celsius y sigue presentándose la transformación de líquido en gas. Aquí ya vemos una cierta turbidez y el nivel del líquido bajando aún más. Significa que se está transformando de líquido a gaseoso. Aquí ya ha bajado bastante el nivel del líquido y el burbujeo vuelve turbio el líquido que inicialmente era transparente. El recipiente tiene unas aspas en la parte baja que hacen un remolino con el propósito de observar mejor el líquido. Aquí podemos observar por encima de la barra a 38,8 grados Celsius y 7,5 megapascales. Por encima de la barra se nota como un nivel de líquido. Estamos llegando ya a la fase supercrítica y vemos aún más turbiedad y ahora se observa como el nivel de líquido parecería que se está incrementando. Esto debido a que está alcanzando la misma densidad que el gas, es decir, el gas y el líquido tienen la misma densidad, por lo tanto, ninguno va a estar por encima del otro, sino que en toda la superficie del tanque vamos a encontrar líquido y gas en una mezcla que es la característica del estado supercrítico. Aquí se nota como si fuese un líquido turbio que me indica la presencia de las dos fases mezclada en toda la superficie del tanque. Esta turbidez que se nota en la sustancia me indica que estamos en el estado supercrítico en el cual no puedo distinguir la fase líquida de la fase gaseosa. Esta es otra imagen de cómo se presenta ese estado supercrítico en el CO2 y vemos cómo va aumentando la turbidez. En este punto es donde tenemos ya toda la sustancia en estado supercrítico. No se distingue ninguna fase líquida, ninguna gaseosa. Este es otro video de cómo es el equipamiento para llevar el CO2 a estado supercrítico. Aquí estamos depositando hielo seco, es decir, CO2 en estado sólido, en un tanque que es capaz de resistir presiones y temperaturas y que tiene dos dispositivos para medir la presión y la temperatura. El tanque debe ser sellado herméticamente para poder observar el procedimiento. Aquí está el CO2 en estado sólido y rápidamente empieza su transformación a estado líquido. Ahí se puede observar el nivel del CO2 en estado líquido. Este tanque permite aplicar y medir la temperatura, los cambios de temperatura y presión. En este momento se conectan los sensores, está el termómetro, está subiendo la temperatura y está el barómetro. Temperatura medida en grados Celsius y la presión medida en bares. Y en la escala roja, la presión medida en libras por pulgada cuadrada. Aumenta la presión y la temperatura y se observa cómo el nivel del líquido empieza a subir por la presencia del estado gaseoso de la sustancia. Aquí todavía podemos observar la diferencia de nivel. En esta fase ya estamos llegando al estado supercrítico y se observa como un líquido turbio, a diferencia del líquido transparente que se tenía inicialmente. Este es el estado supercrítico del CO2. Posteriormente se procede a enfriar para que se vuelva a presentar la fase líquida diferenciada de la fase gaseosa. El enfriamiento se está llevando a cabo
con CO2 en estado sólido, con hielo seco. Y ahí ya se puede observar nuevamente la división de las dos fases al descender nuevamente la temperatura.